Por tanto tiempo como puedo recordar, mi matrimonio estuvo ensombrecido por sus palabras. Mi suegra, doña Mercedes, nunca perdía la oportunidad de recordarme que, según ella, me había casado con su hijo Alejandro por una sola razón: el patrimonio familiar valorado en €500,000, que incluía una finca en las afueras de Valencia y varias propiedades en el centro de Madrid. Al principio, me reía de sus insinuaciones, diciéndome a mí misma que su amargura no era mi carga. Pero con el paso de los años, su voz se convirtió en un eco constante en nuestra casa de la calle Serrano, plantando semillas de duda donde debería haber habido amor. «Elena», me decía mientras removía su café con canela en las reuniones familiares de los domingos, «qué afortunada eres de haber encontrado a mi Alejandro justo cuando su padre le nombró director de la empresa familiar». Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos oscuros, aquellos ojos que me escudriñaban como buscando evidencia de mi supuesta culpabilidad. Intenté demostrar mi valía de innumerables maneras. Trabajaba hasta tarde en mi puesto como profesora de literatura en la Universidad Complutense, contribuyendo con mi propio dinero a nuestra economía familiar. Preparaba paellas siguiendo la receta valenciana de la abuela de Alejandro, platos que apenas eran probados por doña Mercedes, quien siempre encontraba algún defecto. «Le falta azafrán», o «el arroz está demasiado pasado, querida». Colmaba a la familia con atenciones que a menudo pasaban desapercibidas. Aún así, su mirada penetrante y su tono sarcástico me hacían sentir como una intrusa, como alguien indigna de la vida que había elegido. Cada reunión familiar en el piso de Salamanca era el mismo ciclo: sonrisas educadas de los primos y tíos, y luego su comentario mordaz sobre el dinero o la seguridad. «¿Sabes cuánto costó ese reloj que lleva Alejandro? Más que tu sueldo de un año, Elena. Qué suerte tienes, ¿verdad? Como si mi corazón pudiera medirse en euros, como si mis sentimientos pudieran tasarse como una de las antigüedades que ella coleccionaba». Recuerdo claramente la Nochebuena del año pasado. La familia se había reunido en la casa de doña Mercedes en El Viso, un barrio exclusivo de Madrid. El comedor estaba adornado con la vajilla de porcelana heredada de su madre. Las copas de cristal de Bohemia relucían bajo la luz de las velas, y el olor del cordero asado con romero impregnaba el ambiente. Debería haber sido una noche perfecta, pero mientras servía el turrón y el mazapán, la escuché susurrando a su hermana Pilar: «Fíjate cómo mira los regalos, calculando su valor». Siempre supe que era una cazafortunas. Me mantuve firme, esperando que un día mis esfuerzos la convencieran. Llevaba a Alejandro y a ella a los mejores restaurantes de Madrid con mi propio dinero. Compraba regalos pensados específicamente para ella durante nuestras vacaciones en la Costa Brava o Sevilla. Incluso aprendí a tocar algunas piezas de Granados en el piano porque sabía que era su compositor favorito. Pero nada era suficiente. En las cenas de Navidad, cuando brindábamos con cava, sus ojos me atravesaban como si pudiera ver a través de mí, como si conociera mis intenciones mejor que yo misma. En las fiestas de San Isidro, mientras todos bailaban chotis en la pradera, ella permanecía sentada a mi lado, contándome historias de mujeres que habían arruinado a la familia de su hijo, como advertencias veladas. Durante la Semana Santa en Sevilla, mientras contemplábamos las procesiones desde el balcón de unos amigos en la calle Sierpes, aprovechaba para recordarme lo afortunada que era por haber entrado en una familia con tanto abolengo y tradición. Pero en el fondo, el peso de su juicio comenzó a asfixiarme. Cada mañana, al despertar en nuestra cama con vistas al Parque del Retiro, sentía que me ahogaba un poco más. El café en la terraza, observando a los corredores matutinos, ya no me traía paz. Las noches en la Latina, cenando tapas con amigos, se volvieron ejercicios de autocontrol, intentando no desmoronarme cuando alguien mencionaba a mi suegra. Alejandro, con su perpetua sonrisa despreocupada y su actitud de «mi madre es así con todo el mundo», nunca entendió realmente lo profundo que calaban sus palabras en mí. Él creció escuchando esas críticas constantes. Estaba inmunizado. Para él, era simplemente la forma de ser de doña Mercedes, algo a tolerar con una sonrisa educada y un encogimiento de hombros mientras saboreaba su vermut con aceitunas. «No le hagas caso», me decía mientras paseábamos por el jardín botánico en una tarde de primavera. Mi madre siempre ha sido sobreprotectora, pero no era sobreprotección. Era desprecio puro, una convicción inquebrantable de que yo no era lo suficientemente buena para su hijo,
para su apellido, para el lugar que ocupaba en la sociedad madrileña. Y así pasaron 7 años. 7 años de miradas furtivas en las comidas familiares, de comentarios venenosos disfrazados de preocupación, de insinuaciones sobre mi origen humilde en un pueblo de Extremadura. 7 años sintiéndome como una impostora en mi propio matrimonio, como si en cualquier momento alguien fuera a desenmascarar la gran mentira que, según ella, era mi amor por Alejandro. Lo que doña Mercedes nunca supo, lo que nadie sospechaba, era que mientras me esforzaba por ser aceptada, por demostrar mi valía, una parte de mí ya había comenzado a construir una salida, no por dinero, no por venganza, sino por supervivencia. Porque hay un límite para lo que un corazón puede soportar antes de empezar a endurecerse, y yo estaba peligrosamente cerca de alcanzarlo. La gota que colmó el vaso no fue un solo momento, sino la acumulación de muchos. Fue la manera en que me miró cuando le entregué un mantón de Manila que había comprado especialmente para ella en nuestro viaje a Sevilla, como si estuviera calculando su precio, preguntándose si lo había pagado con el dinero de su hijo. Fue el susurro que escuché en una cena familiar en el restaurante Casalucio, donde le dijo a una prima que yo había sido estratégica en mis elecciones matrimoniales. Y fue el silencio de Alejandro, quien nunca me defendió, como si las acusaciones de su madre tuvieran algo de verdad. Una noche de julio, con el calor madrileño colándose por las ventanas abiertas de par en par, me encontraba despierta mientras Alejandro dormía plácidamente a mi lado. Observé su perfil en la penumbra, iluminado tenuemente por las luces de la Gran Vía que se filtraban a través de las cortinas. Recordé nuestro primer encuentro en aquella exposición de arte contemporáneo en el Reina Sofía, cómo nos habíamos reído frente a una instalación que ninguno de los dos entendía, cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de arquitectura, su pasión. ¿Dónde había quedado todo eso? Me di cuenta de que vivía en una jaula de expectativas y sospechas. Estaba exhausta de intentar demostrar mi valía a alguien que no tenía ninguna intención de verme nunca de manera diferente. Mi matrimonio, antes lleno de promesas, ahora se sentía como un contrato firmado bajo la mirada vigilante de la duda constante. El día anterior había sido mi cumpleaños. 35 años. Alejandro me había regalado un collar de perlas, elegido por mamá, según me dijo con orgullo, como si eso le añadiera valor. Durante la celebración en nuestra terraza, con amigos y familiares reunidos alrededor de una mesa llena de jamón ibérico, queso manchego y vino tinto de la Ribera del Duero, doña Mercedes había aprovechado un momento en que nos quedamos a solas para susurrarme: «Espero que aprecies lo afortunada que eres. Muchas mujeres darían lo que fuera por estar en tu lugar». Fue en ese momento, mirando las estrellas sobre Madrid desde nuestra cama, cuando supe que no podía seguir así. La decisión de irme no fue repentina. Fue dolorosa, agónica, pero inevitable. Durante semanas planifiqué cada detalle en secreto. Consulté a una abogada discreta recomendada por mi única confidente, Carmela, mi compañera de departamento en la universidad. Puse en orden mis asuntos financieros. Busqué un lugar donde quedarme temporalmente. Una mañana de septiembre, mientras Alejandro estaba en un viaje de negocios en Barcelona y doña Mercedes visitaba a unos parientes en Valencia, recogí mis cosas. No me llevé los regalos caros ni las joyas que podrían considerarse patrimonio familiar. Solo tomé lo que era inequívocamente mío: mis libros, mi ropa, mis recuerdos de antes de conocer a Alejandro, las fotos de mis padres ya fallecidos, el viejo reloj de mi abuelo, la colección de novelas de García Márquez que había ido comprando desde la adolescencia. Le dejé una carta sobre la mesa del comedor. No era larga ni dramática. Simplemente explicaba que ya no podía vivir bajo el peso constante de la sospecha, que merecía ser amada sin condiciones, que ambos merecíamos algo mejor que un matrimonio sostenido por la inercia y las apariencias. Presentar la solicitud de divorcio fue como arrancar cadenas que me habían atado durante años. Mi abogada, Soledad Montero, una mujer de 50 y tantos años con ojos sagaces y una determinación inquebrantable, me guió a través del proceso con una mezcla de profesionalidad y compasión que nunca olvidaré. «Esto no será fácil, Elena», me advirtió en su despacho de la calle Velázquez, mientras el ruido del tráfico madrileño entraba por la ventana entreabierta. «La familia Mendoza tiene influencia, y doña Mercedes no es de las que aceptan una derrota sin luchar». Tenía razón.
Los meses siguientes fueron una batalla. Alejandro, al principio incrédulo y luego indignado, pasó de suplicarme que volviera a acusarme de ingratitud, todo ello orquestado por su madre. Doña Mercedes no perdió tiempo en difundir rumores entre nuestro círculo social. Según ella, yo había tenido una aventura, falso, había malgastado el dinero familiar, irónico, considerando que siempre usé mi propio salario, o simplemente había mostrado mi verdadera cara después de años de fingimiento. Las negociaciones fueron tensas. En las reuniones con los abogados, en un bufete con vistas a la Plaza de Colón, doña Mercedes aparecía siempre junto a Alejandro, como una sombra constante, susurrándole al oído, dirigiendo cada movimiento. Era como si ella fuera quien se divorciaba de mí, no su hijo. Lo que ellos no sabían, lo que nadie sospechaba, era que durante todos esos años de matrimonio, mientras soportaba las miradas de desdén y los comentarios hirientes, yo había estado construyendo silenciosamente mi propio camino. Mi trabajo en la universidad me había llevado a publicar varios libros que habían sido bien recibidos. Había invertido sabiamente los modestos beneficios, siguiendo los consejos de un antiguo alumno que ahora era un respetado asesor financiero. Y, lo más importante, había desarrollado un programa educativo innovador que había llamado la atención de varias instituciones prestigiosas. Pero guardé todo esto para mí. Dejé que pensaran lo que quisieran. En las audiencias judiciales, en aquel juzgado de la Plaza de Castilla, con sus pasillos fríos y sus bancos incómodos, me mantuve digna y serena mientras el abogado de Alejandro insinuaba que buscaba una compensación económica excesiva, como si confirmara las sospechas de doña Mercedes sobre mis motivos para el matrimonio. Mi abogada, conociendo toda la verdad, sonreía sutilmente ante estas acusaciones. Mi clienta renuncia a cualquier compensación económica, declaró para sorpresa de todos los presentes. Solo solicita quedarse con los bienes que le pertenecían antes del matrimonio y aquellos adquiridos con su propio salario. El juez, un hombre de cabello cano y expresión cansada que parecía haberlo visto todo en sus años de profesión, asintió con algo parecido al respeto en sus ojos. La cara de doña Mercedes, sentada en la primera fila con su impecable traje de Chanel y su collar de perlas auténticas, era un poema. Por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente desconcertada. Cuando finalmente se dictó la sentencia y nuestro matrimonio quedó oficialmente disuelto, sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. 7 años de mi vida habían terminado en esa sala fría y formal, pero también comenzaba algo nuevo. Mientras caminaba por la Gran Vía aquella tarde, con el sol de Madrid calentando mi piel, respiré profundamente. El aire olía a castañas asadas, a café recién hecho, a posibilidad. Cuando me mudé a mi nuevo hogar, un pequeño apartamento en el barrio de Chueca, llevé conmigo solo lo esencial: mi ropa, algunos libros, y el valor que había construido pieza por pieza durante aquellos meses de preparativos silenciosos. El mundo me veía como frágil, como la mujer que había abandonado el confort de un matrimonio con uno de los apellidos más respetados de Madrid, pero por dentro estaba decidida a reconstruir, a mantenerme firme sin la sombra del juicio ajeno. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba sobresaltada, buscando instintivamente a Alejandro en la cama, solo para recordar que ahora dormía sola. El ruido del barrio me resultaba ajeno después de años en el silencioso y exclusivo Salamanca. Las calles estrechas llenas de vida, los bares que no cerraban hasta el amanecer, las conversaciones que se colaban por mi ventana, todo era diferente. Pero diferente no significaba peor. Poco a poco, establecí nuevas rutinas. Café en la Mallorquina antes de ir a la universidad. Tardes corrigiendo trabajos en el Retiro cuando el tiempo lo permitía. Cenas improvisadas con Carmela y otros colegas en pequeños restaurantes de Lavapiés. Visitas al Cine Doré para ver ciclos de cine clásico español. Y, lo más importante, horas y horas dedicadas a mi proyecto. Lo que nadie sabía, ni siquiera Alejandro, era que durante años había estado trabajando silenciosamente en mi propio éxito. Mi programa educativo, Palabras Vivas, combinaba la enseñanza tradicional de la literatura con nuevas tecnologías y métodos participativos. Lo había desarrollado inicialmente para mis estudiantes universitarios, pero pronto descubrí que funcionaba maravillosamente con alumnos de todas las edades.
Mientras doña Mercedes pensaba que me aferraba al dinero de su familia, yo estaba creando el mío propio. Había invertido cada euro ahorrado en perfeccionar el programa, en proteger la propiedad intelectual, en establecer contactos con editoriales y centros educativos. Durante aquellos años que ella interpretó como parasitismo, yo trabajaba hasta la madrugada, construyendo algo que ahora estaba listo para ver la luz. 3 meses después de mi divorcio, recibí la llamada que lo cambiaría todo. Era Javier Méndez, director de una de las editoriales educativas más importantes de España. Elena, queremos llevar Palabras Vivas a nivel nacional. Y no solo eso, hay interés en Portugal, Argentina y México. El contrato que firmé una semana después, en un despacho con vistas a la Castellana, me aseguraba no solo estabilidad financiera, sino una verdadera fortuna. Los avances, las regalías proyectadas, los derechos internacionales, las cifras me marearon al principio. Recuerdo salir de aquella reunión y sentarme en un banco del Paseo de Recoletos, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Con el primer pago, tomé una decisión que muchos considerarían extravagante. Compré una casa. No cualquier casa, sino una verdadera joya arquitectónica en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Una mansión de 4 plantas con ventanales de cristal que daban a un jardín diseñado por uno de los paisajistas más reconocidos del país, una piscina interior que brillaba bajo luces suaves y habitaciones que parecían vibrar con posibilidades. Contraté a Lucía Mendizábal, una arquitecta de interiores con fama de transformar espacios en hogares con personalidad. Juntas, convertimos aquella casa impresionante pero fría en un lugar que reflejaba quién era yo realmente. Quiero luz, le dije durante nuestra primera reunión. Mucha luz natural, colores cálidos, espacios para leer, para escribir, para vivir. Durante los meses siguientes, la casa se transformó. Las paredes blancas se cubrieron con tonos tierra y ocres que recordaban a los campos extremeños donde crecí. Los muebles modernos se mezclaban con algunas piezas antiguas que encontramos en mercadillos y anticuarios de toda España. Instalamos estanterías de suelo a techo en varias habitaciones para albergar mi creciente colección de libros. El jardín se llenó de plantas mediterráneas, olivos, cipreses, lavanda, romero. La biblioteca se convirtió en mi espacio favorito. Con sus ventanales que daban al jardín trasero, el aroma de los libros mezclándose con el de las flores que entraba desde fuera, y aquel escritorio antiguo que había pertenecido a un poeta del siglo XIX, era el lugar perfecto para seguir desarrollando mis proyectos. Porque Palabras Vivas era solo el principio. Con el respaldo financiero del contrato editorial y la credibilidad que me otorgaba su éxito, comencé a explorar nuevas ideas. Fundé una pequeña editorial dedicada a recuperar obras olvidadas de autoras españolas e hispanoamericanas. Invertí en una startup educativa creada por 2 de mis antiguos alumnos. Establecí una fundación para becar a estudiantes de literatura procedentes de entornos desfavorecidos. No era la riqueza lo que me definía, sino la independencia. Por primera vez en años, sentía que podía respirar, que cada decisión que tomaba era verdaderamente mía. Ya no tenía que justificarme ante nadie, no tenía que demostrar mi valía o ganarme un lugar en una familia que nunca me había considerado digna. En aquellos días, a veces me encontraba sonriendo sin motivo aparente mientras paseaba por los jardines de mi nueva casa, o mientras nadaba en la piscina bajo la luz filtrada por los grandes ventanales. Era la sonrisa de alguien que finalmente había encontrado su camino, su propósito, su lugar en el mundo. Mis amigos más cercanos, Carmela, Isabel, Miguel, aquellos que habían permanecido a mi lado durante el divorcio, se maravillaban del cambio que veían en mí. No era solo la casa impresionante o los nuevos proyectos exitosos. Era algo más profundo, más esencial. Pareces tú misma, me dijo Carmela una tarde mientras compartíamos una botella de albariño en la terraza. Como si antes hubieras estado conteniendo la respiración, y ahora finalmente pudieras respirar. Tenía razón. Durante años había interpretado un papel, había intentado encajar en un molde que nunca fue diseñado para mí. Ahora, finalmente, podía ser simplemente Elena. Curiosamente, pocas personas del círculo de los Mendoza sabían de mi nueva situación. Tras el divorcio, había cortado casi todos los lazos con aquella vida. Sabía por comentarios ocasionales de amigos comunes
que Alejandro había vuelto a vivir con su madre temporalmente, que la empresa familiar estaba pasando por dificultades financieras debido a algunas decisiones cuestionables, que doña Mercedes seguía hablando de mí como esa oportunista que abandonó a mi hijo cuando más la necesitaba. No me importaba. Había dejado atrás aquel capítulo de mi vida y estaba concentrada en escribir uno nuevo, mucho más auténtico y satisfactorio. O eso creía, hasta aquella tarde de domingo, cuando el timbre de mi casa sonó inesperadamente. María, mi ama de llaves, una mujer de Cáceres que había contratado precisamente porque me recordaba a las mujeres fuertes y directas con las que crecí, se acercó a mi biblioteca donde estaba trabajando. Señora Elena, hay alguien en la puerta que insiste en verla. Su expresión era una mezcla de confusión y disgusto mal disimulado. Dice que es su suegra. No me sorprendió cuando doña Mercedes apareció en mi puerta, apenas 2 semanas después de que el divorcio se finalizara. Parte de mí había estado esperando este momento, sabiendo que su orgullo herido no le permitiría dejarme ir sin un último intento de menospreciarme. ¿Doña Mercedes?, pregunté, aunque sabía perfectamente quién era. Quería ver su reacción cuando notara que ya no bajaba la mirada ante ella, que mi voz ya no temblaba al pronunciar su nombre. Allí estaba, impecablemente vestida como siempre, con su traje de chaqueta color berenjena, probablemente de algún diseñador español de renombre, sus perlas perfectamente colocadas sobre el cuello arrugado por los años, el cabello teñido de ese castaño que pretendía ocultar las canas, peinado en un moño tan tirante que parecía estirarle las facciones. Su expresión era altiva, sus labios curvados en una sonrisa burlona, como si estuviera saboreando este momento. Podía casi escuchar las líneas ensayadas en su cabeza, listas para cortarme con ridículo y desdén. Seguramente esperaba encontrarme en un pequeño piso, quizás compartido con alguna amiga, viviendo de manera austera tras haber renunciado a la fortuna de su hijo. Elena, pronunció mi nombre como si fuera una palabra en un idioma que le desagradaba. Pensé que debía comprobar cómo te va en tu nueva vida. Noté cómo sus ojos recorrieron rápidamente mi atuendo. Llevaba un simple vestido de lino color terracota, cómodo pero elegante, y unas sandalias artesanales que había comprado en una pequeña tienda de Ibiza durante mis últimas vacaciones. Nada ostentoso, pero todo de calidad. ¿Sola ya?, añadió, inclinando la cabeza como si saboreara mi supuesta miseria. Imaginaba que me encontraría destrozada, arrepentida de haber abandonado la seguridad que representaba el apellido Mendoza. Simplemente di un paso atrás y abrí la puerta más ampliamente. «Adelante», respondí con calma, mi voz firme, mi corazón acelerándose no por miedo sino por anticipación. Vi la confusión momentánea en sus ojos. Había esperado lágrimas, tal vez súplicas, quizás incluso que le pidiera que intercediera con Alejandro. Mi tranquilidad la desconcertaba. Entró con la confianza de alguien a punto de presenciar la caída de otro. Sus tacones resonaron contra el suelo de mármol del recibidor, sus ojos escudriñando cada rincón. Recuerdo exactamente el momento en que comenzó a darse cuenta de que algo no encajaba con sus expectativas. Su mirada se detuvo en un jarrón de cristal de Murano lleno de lirios frescos, luego en la escalera de caracol que conducía al piso superior, en los cuadros originales de artistas contemporáneos que adornaban las paredes. «¿Esta es tu casa?», preguntó, incapaz de ocultar completamente su sorpresa. «Sí», respondí simplemente, disfrutando internamente de su desconcierto. «María», llamé a mi ama de llaves. «Por favor, tráenos un té con pastas a la terraza». María apareció, asintió respetuosamente y desapareció hacia la cocina. El intercambio no pasó desapercibido para doña Mercedes, cuyos ojos se agrandaron ligeramente al darse cuenta de que tenía personal doméstico. La guié por el pasillo hacia la terraza trasera, observando cómo su mirada saltaba de un detalle lujoso a otro: la lámpara de cristal de la granja que colgaba sobre nosotras, el parqué de roble centenario bajo nuestros pies, las puertas talladas a mano que daban a diversas habitaciones. «Es una zona bonita», comentó, intentando recuperar su compostura. «Aunque un poco lejos del centro, ¿no? Debe ser agotador ir y venir a la universidad todos los días». Sonreí levemente. En realidad, ahora solo voy a la universidad para dar conferencias ocasionales. Mi trabajo principal lo hago desde casa. Llegamos a la terraza.
un amplio espacio con vistas al jardín trasero. Había diseñado este espacio como un pequeño oasis. Olivos centenarios traídos desde Jaén, cipreses que recordaban a la Toscana, bugambillas que trepaban por las paredes blancas y una pequeña fuente de cerámica sevillana que producía un murmullo relajante. Doña Mercedes se sentó rígidamente en una de las sillas de hierro forjado, sus ojos nunca dejando de evaluar su entorno, como si estuviera tasando cada objeto. María llegó con el té en una bandeja de plata, acompañado de pastas caseras. Servimos en silencio, y noté cómo mi ex suegra observaba la fina porcelana, probablemente preguntándose si era más cara que la suya. Alejandro pregunta por ti, dijo finalmente, en un tono que sugería que debería sentirme halagada o agradecida por este hecho. Espero que esté bien, respondí con sinceridad. A pesar de todo, nunca había odiado a Alejandro. Él simplemente había sido incapaz de ver más allá de la versión de mí que su madre había construido. Está ajustándose, dijo ella, con un tono que sugería que yo era la responsable de cualquier dificultad que él estuviera experimentando. La empresa familiar requiere toda su atención ahora. Asentí, tomando un sorbo de té. Sabía por contactos comunes que la empresa Mendoza estaba atravesando dificultades financieras significativas. Aparentemente, algunas inversiones arriesgadas habían salido mal. No me sorprendió que doña Mercedes no mencionara esto. ¿Y tú, Elena? ¿Cómo te mantienes?, preguntó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Siempre fuiste ahorrativa. Era su manera de insinuar que yo era tacaña, que guardaba cada euro del dinero de su hijo. La ironía no podía ser mayor. Me va muy bien, gracias por preguntar, respondí. Mi programa educativo ha tenido bastante éxito. ¿Programa educativo? Su ceja perfectamente delineada se arqueó con escepticismo. Palabras vivas, expliqué. Lo desarrollé durante los últimos años de nuestro matrimonio. Ahora se está implementando en escuelas de toda España y está comenzando a expandirse internacionalmente. Vi el destello de incredulidad en sus ojos, seguido por algo que parecía casi... ¿respeto? No, era demasiado esperar. Probablemente solo estaba recalculando su aproximación. Entiendo, dijo lentamente. Siempre fuiste... ambiciosa. Lo dijo como si fuera una cualidad negativa, pero esta vez no me afectó. Había aprendido que la ambición, cuando está dirigida hacia algo que amas, es una virtud, no un defecto. En ese momento, María volvió a aparecer en la terraza. Señora Elena, perdone la interrupción, pero la editorial argentina está al teléfono. Dicen que es urgente, sobre los derechos de traducción. Gracias, María. Diles que estaré con ellos en un momento. Me volví hacia doña Mercedes. Si me disculpas, debo atender esta llamada. Mientras tanto, ¿quizás te gustaría ver el resto de la casa? Sus ojos se ensancharon cuando llegamos al salón principal, donde ventanales de suelo a techo enmarcaban la vista de la piscina interior. El aroma de lirios frescos impregnaba el aire, y la luz del atardecer madrileño se reflejaba en los suelos de mármol italiano. Doña Mercedes permaneció inmóvil, su risa muriendo en su garganta, reemplazada por una incredulidad atónita. «Por aquí», indiqué, disfrutando secretamente de su desconcierto mientras la guiaba por mi hogar. El salón era una mezcla perfecta de elegancia contemporánea y calidez mediterránea. Los sofás de líneas limpias en tonos azul profundo contrastaban con mesas auxiliares de madera de olivo. En las paredes, obras de artistas emergentes españoles que había coleccionado durante años se mezclaban con algunas piezas más establecidas. Un Barceló pequeño pero auténtico ocupaba un lugar de honor sobre la chimenea. «Este Barceló es impresionante», comentó ella, intentando recuperar su aplomo. Alejandro siempre quiso uno, pero incluso para nosotros resultaba prohibitivo. Fue mi primer gran capricho cuando Palabras Vivas comenzó a tener éxito. Respondí con naturalidad. Siempre admiré su obra. La conduje hacia el área de la piscina interior, mi espacio favorito para relajarme después de largas jornadas de trabajo. El agua turquesa brillaba bajo la luz filtrada, creando reflejos ondulantes en las paredes de piedra caliza. Palmeras en enormes maceteros de terracota y tumbonas de teca completaban el espacio, creando la sensación de un oasis privado. La temperatura del agua se mantiene constante todo el año.
expliqué mientras caminábamos por el borde. Es perfecta para nadar incluso en invierno. Observé cómo sus ojos recorrían cada detalle, cada rincón. La veía hacer cálculos mentales, intentando cifrar el valor de lo que estaba viendo. Por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente impresionada. Continuamos nuestro recorrido hacia la biblioteca. 2 plantas de estanterías de roble llenas de libros, con una escalera de caracol que conectaba ambos niveles. Sillones de cuero gastado invitaban a largas sesiones de lectura, y mi escritorio antiguo, donde desarrollaba mis proyectos, dominaba un extremo de la habitación, frente a un ventanal con vistas al jardín. Aquí es donde trabajo la mayor parte del tiempo, expliqué, pasando mi mano por la superficie pulida del escritorio. Este mueble perteneció a Emilia Pardo Bazán. Lo encontré en una subasta en Galicia. Vi cómo sus labios se tensaban al escuchar el nombre de la famosa escritora. Doña Mercedes siempre había alardeado de su conocimiento literario, pero ahora se enfrentaba a evidencia tangible de que mi pasión por la literatura iba mucho más allá de lo académico. Subimos por la escalera principal hacia el segundo piso. Cada habitación estaba diseñada con un propósito específico. Una sala de música con un piano de cola Bösendorfer que estaba aprendiendo a tocar. Una sala de cine pequeña pero exquisitamente equipada. Y varias habitaciones para invitados, cada una decorada inspirándose en diferentes regiones de España. Esta está inspirada en Andalucía. Le mostré una habitación con paredes encaladas, detalles en azul intenso y muebles de madera oscura. Y esta otra en el Mediterráneo, añadí, abriendo la puerta a un espacio dominado por tonos arena y azul claro, con conchas y corales decorativos. En el tercer piso se encontraba mi dormitorio principal, un espacio amplio y luminoso con un ventanal que daba a los jardines traseros y las colinas más allá, la cama con dosel, las mesillas antiguas restauradas, el tocador francés. Cada pieza había sido elegida con cuidado. «El baño está por aquí», indiqué, abriendo una puerta que revelaba un espacio revestido en mármol verde, con una bañera exenta en el centro y una ducha tipo lluvia lo suficientemente grande para 2 personas. Los azulejos fueron hechos a mano en Valencia. Doña Mercedes permaneció en silencio, absorbiendo cada detalle. Su expresión había cambiado desde que entramos. La sonrisa condescendiente había desaparecido, reemplazada por algo que parecía cercano a la admiración, aunque luchaba por ocultarlo. Finalmente llegamos al último piso, donde una terraza panorámica ofrecía vistas de 360 grados a la Moraleja, y a lo lejos, el Perfil de Madrid. Había creado un jardín en la azotea, con olivos en macetas, hierbas aromáticas y un pequeño huerto que María cultivaba con esmero. Una pérgola cubierta de bugambilla proporcionaba sombra a una mesa de madera, donde a menudo cenaba en las noches de verano. En días claros se puede ver hasta la sierra, comenté, señalando hacia el horizonte donde las montañas se recortaban contra el cielo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de un color dorado que hacía que incluso los edificios más lejanos parecieran mágicos. Permanecimos allí un momento, en silencio, observando el espectáculo. «Es impresionante», admitió finalmente doña Mercedes, su voz más suave de lo que la había escuchado nunca. «¿Todo esto lo has conseguido tú sola?» Asentí. «Cada centímetro». «¿Pero cómo? Es decir, sé que eres profesora, pero esto…» Gesticuló hacia la casa, el jardín, la vista. «Palabras vivas. Resultó ser más exitoso de lo que imaginé», expliqué. «Comenzó como un proyecto para mis estudiantes, pero ahora está implementado en escuelas de toda España, Latinoamérica y pronto en Estados Unidos. Los derechos, las regalías… Digamos que la educación puede ser un buen negocio cuando ofreces algo que realmente funciona». Vi cómo sus ojos se estrechaban, como si intentara decidir si creerme o no. 7 años de desconfianza no desaparecen en una tarde. Alejandro nunca mencionó este proyecto tuyo. Alejandro no sabía mucho al respecto. Respondí con sinceridad. Estaba ocupado con la empresa familiar y yo… Bueno, aprendí a mantener ciertos aspectos de mi vida separados. Mientras bajábamos de nuevo hacia el salón, donde María había preparado más té y algunas tapas para una cena ligera, me di cuenta de que doña Mercedes me miraba de manera diferente. Ya no era la mirada condescendiente de antes, ni siquiera la mirada sorprendida de hace unas horas. Había algo nuevo allí, algo que parecía casi respeto. Nos sentamos en la terraza,
observando cómo las luces automáticas del jardín se encendían una a una, creando un paisaje encantado de sombras y destellos. Nunca imaginé, comenzó, pero se detuvo, como si no supiera exactamente qué decir. Para una mujer que siempre había tenido opiniones contundentes sobre todo, especialmente sobre mí, este silencio era revelador. ¿Que podría tener éxito por mi cuenta? Pregunté suavemente, sin malicia. Ella levantó la mirada, y por primera vez no vi desprecio en sus ojos. Que fueras capaz de todo esto, completó finalmente. Siempre pensé que necesitabas a Alejandro, que sin él, ¿estaría perdida? Terminé por ella. Muchos lo pensaron, incluyéndome a mí misma durante un tiempo. Es sorprendente lo que podemos lograr cuando dejamos de creer en las limitaciones que otros nos imponen. Tomó un sorbo de té, sus ojos nunca dejando los míos. Mi hijo cometió un error, dijo finalmente. No era una disculpa, ni siquiera un reconocimiento directo de sus propios errores, pero viniendo de doña Mercedes, era lo más cercano que obtendría jamás. Ambos cometimos errores, respondí diplomáticamente. Pero a veces los errores nos llevan exactamente donde necesitamos estar. No me regodeé, aunque una parte de mí lo deseaba. En cambio, dejé que el silencio hablara por sí mismo. Durante años, ella había intentado reducirme a nada más que una cazafortunas, pero ahora sus propios ojos traicionaban la verdad. Nunca había necesitado el dinero de su familia. Había construido una vida que ella no podría haber imaginado, una vida que no le debía nada. La cena que María nos sirvió era sencilla pero exquisita. Gambas al ajillo, una tortilla de patatas perfectamente jugosa, pimientos del Padrón, pan recién horneado con aceite de oliva de mi pueblo en Extremadura y un vino blanco albariño que guardaba para ocasiones especiales. Comimos mayormente en silencio, interrumpido ocasionalmente por comentarios sobre la comida o preguntas superficiales sobre conocidos comunes. Cuando finalmente doña Mercedes se levantó para marcharse, ya había oscurecido por completo. Las estrellas brillaban sobre nosotras, y las luces de Madrid centelleaban a lo lejos. «Te llamaré un taxi», ofrecí, alcanzando mi teléfono. «No es necesario», respondió ella, con un tono que sonaba casi amable. «Mi chofer está esperando». Por supuesto que lo estaba. Algunas cosas nunca cambian. La acompañé hasta la puerta principal, donde su conductor esperaba pacientemente junto a un Mercedes negro. Antes de subir al coche, se volvió hacia mí. «Elena», comenzó, con una voz diferente a la que había usado conmigo durante 7 años. «Quizás podríamos tomar un café algún día». Sonreí levemente. No era una disculpa, y probablemente nunca la recibiría, pero era un reconocimiento, y por ahora era suficiente. «Quizás», respondí, sin comprometerme realmente. Mientras observaba cómo el coche desaparecía por la calle arbolada, sentí una extraña mezcla de emociones. No era triunfo, no exactamente. Era más bien liberación. Como si el último hilo que me ataba a una vida que ya no era mía finalmente se hubiera cortado. Regresé al interior de mi casa, mis pasos resonando en el mármol del recibidor. María estaba recogiendo la mesa de la terraza. «¿Se marcha ya la señora?», preguntó, con una leve sonrisa cómplice. «Sí, María. Creo que ha visto lo que necesitaba ver». Aquella noche, mientras me preparaba para dormir en mi amplia habitación, reflexioné sobre lo sucedido. No había planeado esta confrontación. No había orquestado este momento para humillar a doña Mercedes o para demostrar algún punto. La vida simplemente había tomado su propio rumbo, llevándome exactamente donde necesitaba estar. Me acerqué a la ventana, observando el jardín iluminado por la luna. Los olivos centenarios proyectaban sombras complejas, y el agua de la fuente brillaba como plata líquida. Pensé en todas las noches que había pasado despierta en la casa de los Mendoza, dudando de mí misma, preguntándome si realmente era la oportunista que mi suegra creía que era. Ahora, esas dudas parecían tan lejanas como las estrellas que brillaban sobre mi cabeza. No porque tuviera una casa impresionante o éxito financiero, sino porque finalmente me había liberado del peso de las expectativas ajenas, de la necesidad de justificar mi existencia en la vida de alguien más. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de lino. Era sábado,
lo que significaba que tenía el día libre para mí. Desayuné tranquilamente en la terraza, disfrutando del café recién hecho y las frutas de temporada que María había preparado. Mi teléfono sonó con un mensaje de Carmela. ¿Cómo fue el encuentro con el dragón? Sonreí, recordando que le había contado sobre la visita inesperada de doña Mercedes. Sorprendentemente pacífico, respondí. Creo que finalmente me vio como realmente soy. Pasé la mañana nadando en la piscina, dejando que el agua lavara los últimos residuos de tensión de mi cuerpo. Cada brazada me alejaba un poco más del pasado, me afirmaba un poco más en el presente. Por la tarde, me dediqué a revisar los últimos informes sobre la implementación de palabras vivas en las escuelas de Uruguay. Los resultados eran prometedores. Mejoras significativas en comprensión lectora, mayor interés por la literatura clásica, creatividad aumentada en las composiciones escritas. Mi trabajo estaba marcando una diferencia real en la vida de miles de niños. Mientras leía los testimonios de profesores y estudiantes, sentí una profunda satisfacción que ninguna aprobación externa podría igualar. Esto era lo que siempre había querido hacer, lo que me motivaba cada mañana a levantarme con energía renovada. El domingo, Carmela vino a almorzar. Sentadas en la terraza, con paella y sangría, le conté los detalles de la visita. Debería haberle sacado una foto a su cara cuando vio la biblioteca, rió Carmela, sirviéndose más sangría. Después de todos esos años llamándote interesada, no fue tanto por el lujo, reflexioné, fue más bien por la independencia que representa. Nunca necesité a su hijo o su dinero, eso es lo que realmente la sorprendió. ¿Crees que le contará a Alejandro? La pregunta me hizo detenerme un momento. ¿Lo haría? ¿Y cómo reaccionaría él al saber que su ex esposa, a quien su madre había retratado como una oportunista, había construido todo esto por sí misma? No lo sé, respondí honestamente. Y francamente, ya no me importa. Y era verdad. Durante años, había dado demasiado poder a la opinión de los Mendoza sobre mí. Ahora, ese poder se había desvanecido como la niebla matutina bajo el sol de Madrid. En las semanas siguientes, me sumergí completamente en nuevos proyectos. La fundación que había creado para estudiantes desfavorecidos estaba creciendo, y pronto podríamos ofrecer becas completas a jóvenes prometedores de toda España. Mi pequeña editorial publicaría pronto su 10º título, rescatando del olvido a otra brillante escritora española del siglo XIX. Un mes después de la visita de doña Mercedes, recibí un sobre por correo certificado. El remitente era un bufete de abogados que reconocí como el que había manejado nuestro divorcio. Con cierta aprehensión, lo abrí. Dentro, había una breve nota manuscrita. Elena, me gustaría disculparme por los malentendidos del pasado. Si estás dispuesta, me gustaría invitarte a almorzar. Alejandro. Junto a la nota, un recorte de periódico, un artículo sobre palabras vivas y su impacto revolucionario en la educación española. Mi foto sonriente junto a un grupo de estudiantes ocupaba la parte central de la página. Me senté en mi escritorio, mirando por la ventana hacia el jardín donde los pájaros jugueteaban en la fuente. ¿Estaba dispuesta a ver a Alejandro nuevamente? ¿A escuchar sus disculpas tardías? ¿A explicarle que nunca había sido quien su madre pensaba que era? La respuesta llegó con sorprendente claridad. No era necesario. Algunas conversaciones no necesitan tener lugar. Algunas explicaciones no necesitan ser dadas. A veces, el silencio es la respuesta más elocuente. Guardé la nota en un cajón y continué con mi trabajo. No respondería, no porque guardara rencor, sino porque esa parte de mi vida estaba completa, cerrada con la visita de doña Mercedes a mi casa. Esa noche, nadando bajo las estrellas en mi piscina, sentí una paz profunda. Había aprendido que la victoria más dulce no viene de gritar o de mostrar un punto, sino de dejar que la verdad se revele por sí misma. Y mientras el agua me sostenía, flotando entre reflejos de luz, supe con certeza que mi historia me pertenecía por completo a mí. El destino tiene formas curiosas de llevarnos exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando el camino parece equivocado o doloroso. Mi matrimonio con Alejandro, los años de menosprecio de doña Mercedes, incluso el doloroso divorcio, todo me había conducido a este momento de claridad y plenitud. En el silencio de aquella noche madrileña, rodeada por la casa que había construido y la vida que había elegido, sentí gratitud por cada paso del camino,
incluso los más difíciles, porque sin ellos, quizás nunca habría descubierto mi propia fuerza, mi propia capacidad para crear algo hermoso a partir del dolor. Y esa quizás era la victoria más dulce de todas.